presencia, saludar a los integrantes de la mesa e ingresaré directamente al que es el punto materia de trabajo. Como bien ha explicado el profesor Guanabat, el problema que hay que enfrentar en este momento es determinar si cuando uno presenta una demanda de anulación basada en un defecto de motivación o en un cuestionamiento a la motivación, es o no es un requisito de procedencia el que se haya iniciado algunas de las solicitudes contra el laudo, interpretación, integración, etc., o si se debe o no realizar algún tipo de reclamo previo. Para enfrentar este problema, yo voy a dividir mi participación en 4 puntos. Una premisa y 3 aspectos que creo yo concurren para abordar esta problemática. ¿Cuál es la premisa? La premisa está compuesta por 2 aspectos. Una premisa fáctica, y es que es una constatación de que las Cortes Superiores peruanas anulan laudos por defectos de motivación. Algún sector de la doctrina especialista en derecho arbitral podrá estar en contra de esta situación, pero lo cierto es que ese es un dato fáctico. Los laudos por defecto de motivación, por cuestionamientos a su motivación, terminan siendo anulados, en ciertos casos, por el Poder Judicial. Y lo segundo es una premisa de orden metodológica, que creo yo es útil para poder interpretar si es que estos requisitos, solicitudes contra el laudo ayudan o no para viabilizar un cuestionamiento a la motivación. ¿Cuál es esta premisa metodológica? Recordar que el decreto legislativo 1071 se estructuró sobre la base de una ley modelo, la ley modelo UNCITRAL. Esto desde mi punto de vista es súper importante, porque la ley modelo UNCITRAL establece un parámetro para el arbitraje, el parámetro del arbitraje internacional. Y es a la luz de ese parámetro que se ha construido la ley de arbitraje peruano. Entonces, es una herramienta de interpretación útil el ver cuáles son los comentarios o los desarrollos que se han dado de la ley modelo UNCITRAL para poder establecer algún margen de interpretación respecto de la ley de arbitraje peruano. Esas son mis 2 premisas, una premisa fáctica y una premisa de orden metodológico. Ahora ingreso a cada uno de estos 3 aspectos que quería comentarles para abordar el problema de fondo. Empiezo con el primero, el rol del legislador respecto de las causales de motivación. Existe en doctrina y en algún sector de la jurisprudencia un debate entre establecer cuál es la mejor causal para cuestionar un defecto de motivación frente al laudo. Hay quienes dicen que la causal aplicable es la que está prescrita en el artículo 63, numeral 1, literal B, en la cual se dice que cuando las partes en un arbitraje no han podido hacer valer sus derechos, pues entonces se genera una causal de anulación. Repito, cuando por cualquier razón alguna de las partes no ha podido ejercer sus derechos. Otro sector de la doctrina sostiene que la causal aplicable no es esa, sino la causal aplicable es la que está en el artículo 63, numeral 1, literal C. ¿Qué dice este literal? Dice que un laudo es anulable cuando las actuaciones arbitrales no se ajustan a lo pactado entre las partes. Y como el numeral 1 del artículo 56 dispone que, salvo pacto en contrario, los laudos tienen que ser motivados, entonces, si es que no se ha cuestionado, si es que se ha incurrido en un defecto de motivación o en una ausencia de motivación, pues entonces se está incumpliendo las actuaciones arbitrales preestablecidas por las partes. Porque si las partes hubiesen querido que el laudo no esté motivado, lo hubiesen pactado. Y como no lo pactaron, se entiende que es un deber de los árbitros el motivar. Creo yo que hay una suerte de responsabilidad del legislador al momento de haber estructurado estas 2 causales. Y una responsabilidad del legislador que a veces no se reconoce, porque normalmente cuando se cuestiona si los laudos se anulan o no, se le traslada normalmente la responsabilidad al Poder Judicial, sin prestar atención a que el legislador también tiene una cuota de responsabilidad aquí. ¿Cuál es esa cuota de responsabilidad? Fíjense ustedes. Imaginemos por un momento que la causal aplicable es la del literal B. Esto es, que un laudo se puede anular cuando no se han podido hacer valer los derechos de las partes en el arbitraje. Esto, en principio, es una modificación clara respecto de lo que existía en la ley de arbitraje anterior. La ley de arbitraje anterior, en el artículo 73, numeral 2, no decía que se anulaba cuando no se pueden ejercer los derechos. Decía que se anulaba cuando no se puede ejercer el derecho de defensa.
Entonces, si yo hago una interpretación histórica, una interpretación comparativa, oye, si antes era porque se vulneraba mi derecho de defensa y ahora es que se puede anular un laudo cuando no puedo ejercer mis derechos, claro está, hay una suerte de expansión en las causales de anulación. Y esta suerte de expansión en las causales de anulación permite afirmar que los derechos que se pueden ver conculcados no solo son los derechos de defensa, sino también los derechos o el derecho al debido proceso arbitral. Y ahí está, por ejemplo, el derecho a la motivación de la resolución. Esto, desde mi punto de vista, tiene un problema de fondo. Fíjense por qué. Si uno revisa la ley Modelum Citral, el artículo 34 de la ley Modelum Citral dice, en la versión en castellano, que efectivamente un laudo se puede anular cuando no se ha podido ejercer los derechos. Entonces yo puedo decir lo siguiente, fíjense. Si el Perú ha tomado la ley Modelum Citral y la ley Modelum Citral tiene esta causal abierta, no poder ejercer los derechos, pues entonces es razonable que el ordenamiento peruano asuma esa amplitud en la causa. Eso es en la versión en castellano de la ley Modelum Citral. Investigando un poco y revisamos la versión en inglés de la ley Modelum Citral, la redacción es diversa. Lo que dice la versión en inglés de la ley Modelum Citral dice que es posible anular el laudo cuando no haya sido capaz alguna de las partes de presentar su caso. Y comprenderán ustedes que una cosa es no poder presentar un caso y otra cosa es que se hayan vulnerado mis derechos dentro del arbitraje. Y si ahora contrastamos esto con lo que doctrina especializada en materia de arbitraje internacional, por ejemplo, Gary Burns sostiene, él dice, oye, los derechos o no poder presentar su caso significa tres cosas: que se haya vulnerado igualdad de trato, que no haya habido igualdad de oportunidades en la alegación, o que no se hayan seguido los procedimientos establecidos en el reglamento o en el convenio. Ninguno de estos implica defecto de motivación. Y yo creo que leer la ley Modelum Citral con su versión en inglés es una versión o es una interpretación más adecuada por una razón histórica adicional. El artículo 34 de la ley Modelum Citral, que dice que es posible anular un laudo cuando las partes no hayan podido presentar su caso, se basa en la Convención de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros de 1958. Y cuando uno va al artículo 5 de esta convención, se señala en esta convención expresamente: se puede denegar el reconocimiento, se puede denegar la ejecución cuando una parte no ha podido presentar su caso. No dice no poder hacer valer sus derechos. Eso es en la versión en inglés de la convención. Y si me voy a la versión en castellano de la convención, ahí sí la traducción es exacta. Dice no poder hacer valer ningún medio de defensa. No se habla de defectos de motivación. Desde mi punto de vista, aquí hay una cuota de responsabilidad del legislador, porque al haber puesto un fraseo tan amplio, no poder ejercer sus derechos, pues precisamente motiva a que se haya permitido recurrir a esta causal para cuestionar la motivación. Si se seguía la interpretación de la ley Modelum Citral o de la Convención de Nueva York, el fraseo de la norma hubiese sido no poder hacer valer el derecho de defensa, que era el mismo que se encontraba en la ley anterior. Y reforzar con esto la idea de que es una lista cerrada la de derechos la que finalmente puede justificar la anulación del laudo en materia judicial o a nivel judicial. También es infeliz que uno pretenda sustentar la anulación del laudo en el literal C del numeral 1 del artículo 63, que decía que si es que no se ha motivado el laudo, se está contraviniendo lo que las partes han pactado. ¿Y por qué digo eso? Porque la doctrina especialista en arbitral dice, sí, por esto yo puedo anular el laudo, porque no hay una motivación. Pero a continuación hay una contradicción tremenda, porque el artículo 62, numeral 2 de la ley de arbitraje, dice, está prohibido calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestos por el tribunal. Entonces, por un lado se me dice si puedes cuestionar la motivación, y por otro lado se me dice no puedes cuestionar la motivación. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la responsabilidad
del conflicto de si se puede anular o no un laudo por motivación no es una responsabilidad única y exclusiva del Poder Judicial. El germen de esta discusión viene desde el diseño del legislador, que tiene una incorrecta importación normativa en una de las causales y que tiene una contradicción expresa en otra de las causales. Creo yo que esto es posible de ser solucionado porque el artículo 59, numeral 1 de la ley de arbitraje nos da una salida, creo yo, ¿no? Y esto es algo que he trabajado en un artículo reciente que espero se publique próximamente. Y este artículo 59, numeral 1 dice: todo laudo es inapelable. Y yo creo que esto es fundamental. Todo laudo es inapelable. Porque si todo laudo es inapelable, pues entonces ello muestra claramente la vocación del legislador de no asumir en el arbitraje el modelo de apelación civil del proceso civil que tenemos. O sea, en el arbitraje la lógica de la apelación en el proceso civil no funciona. Y cuando yo voy y trato de ver cuál es la lógica de apelación en el proceso civil, esa lógica de apelación es una lógica devolutivo-sustitutiva. ¿Qué significa eso? Que en la apelación yo puedo reexaminar, el superior puede reexaminar el fondo de lo que ha resuelto la primera instancia. Eso no se puede en el arbitraje. Eso no se puede a través de un recurso de anulación. Está vedado expresamente, que la anulación pueda fungir como una anulación. Está vedado expresamente que el juez de anulación puede hacer un reexamen de los hechos y del derecho del caso en una anulación. Y esto, creo yo, puede tener una lectura muy coherente con los discursos de argumentación jurídica que normalmente las cortes superiores sostienen al momento de resolver los casos de anulación. Porque a nivel de la argumentación jurídica se suele distinguir entre justificación interna y justificación externa. Y cuando uno ve cuáles son los problemas de justificación interna, son por ejemplo, cuando la argumentación no se corresponde con el problema, hay una elusión de la cuestión. Cuando hay una contradicción entre los argumentos. Cuando la conclusión es imposible porque no se responde con la argumentación dada. O cuando hay una incongruencia entre el problema y la conclusión. Estos son problemas de justificación interna. ¿Cuáles son los problemas de justificación externa? Determinar cuál es la norma aplicable, determinar cuál es la interpretación que se ha realizado con la norma, determinar cuáles son los criterios de calificación que se ha dado con la norma. Y si uno hace un paralelo con lo que les acabo de decir, que no puede haber un reexamen de hecho y de derecho en la anulación, pues la conclusión lógica es que lo único que se puede cuestionar en anulación es la justificación interna. Es decir, esta suerte de racionalidad mínima que tienen que tener las decisiones. Y fíjense ustedes un dato curioso. Cuando uno revisa los comentarios a la ley Modernum Citral, se admite que la anulación pueda ser precisamente para aquellas decisiones que no respeten una racionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a la luz del estándar internacional, del arbitraje internacional, pues entonces es válido no solo anular un laudo cuando hay una ausencia de motivación, que como viene adelantada el profesor Wong, es una causal en la cual todos estamos de acuerdo, sino que adicionalmente es posible anular un laudo cuando la motivación tenga un defecto en su justificación interna, porque se haya eludido la materia controvertida, porque haya habido una contradicción en las premisas, porque se tenga una conclusión imposible o porque simplemente se haya dado una decisión incongruente. Primer punto. Paso ahora al segundo punto. Si les dije que eran tres, ya vi el primero, voy al segundo. El segundo está directamente vinculado con lo que acaba de señalar el profesor Wong, así que voy a ser muy puntual en este aspecto. Y es que efectivamente, en el año 2014 se realizó el segundo pleno jurisdiccional distrital y en ese pleno se concluyó por 19 votos contra 5 que era un requisito de procedencia el hecho de que se reclame primero frente al árbitro y no directamente al Poder Judicial algún cuestionamiento de la motivación. ¿Sí? Sin embargo, en el año 2016 se emite un pleno jurisdiccional comercial a nivel regional. Y en este pleno comercial a nivel regional se plantean las mismas dos posiciones. Es decir, uno, es un requisito de procedencia y por lo tanto, si no lo cuestioné frente al árbitro, no lo puedo cuestionar directamente frente al Poder Judicial. O dos, no es un requisito de procedencia, pues entonces vamos directos ante el Poder Judicial. Y en este pleno, en el pleno del 2016, se llega a una conclusión
a una intuitiva conclusión completamente distinta. Porque en este pleno, más bien gana por 23 votos contra 11 y una abstención, siempre hay las abstenciones, y una abstención, la posición de que no es un requisito. Y por lo tanto, como no es un requisito, no es exigible. Y como no es exigible, puedo ir yo y demandar directamente ante el Poder Judicial el cuestionamiento de la motivación cuando no lo hice previamente ante el arbitraje. Y esto ha merecido algunos comentarios que han ido en la línea de ha habido un viraje en la posición de las Cortes Superiores, ha habido un cambio de posición en las Cortes Superiores. Yo me permito discrepar respetuosamente de esas posiciones. ¿Por qué? Porque así como hemos visto hace un momento la responsabilidad del legislador en este tema, yo creo que aquí hay sí, un poco de responsabilidad de los jueces. La votación quedó, repito, 11 a favor de que es un requisito de procedencia y 23 a favor de que no es un requisito de procedencia. Estos plenos están colgados en la web. Yo me di el trabajo de leer el pleno y ver a qué conclusión arribó cada uno de los grupos que participaron en ese pleno. Y cuando uno ve el sentido de los votos de cada uno de los grupos, la respuesta es diferente. Fíjense, el grupo 1 votó a favor de la primera ponencia. No es un requisito. ¿Sí? No es un requisito. El grupo 2 votó a favor de la segunda ponencia, pero hizo una precisión. Dijo este segundo grupo, sí, no es un requisito, pero si hubo solicitud, interpretación, integración, exclusión, pero no se hizo notar la falta de motivación, entonces se renunció al derecho a objetar la falta de motivación. Y como hubo una renuncia del derecho a objetar, pues entonces no puedes ir directamente al Poder Judicial a solicitar la anulación del laudo por defecto de motivación. Salvo mejor parecer, la posición de estos 5 magistrados me parece más cercana a aquella que sí lo considera como un requisito de procedencia que aquella que no. Sin embargo, estos 5 votos están registrados como si no se considerase un requisito de procedencia. El grupo 3 votó a favor de la primera ponencia, 5 votos. El grupo 4 votó a favor de la segunda ponencia, 5 votos. El grupo 5 votó a favor de la segunda ponencia, 8 votos. Y el grupo 6, y esto es interesantísimo, votó a favor de la segunda ponencia, pero dijo, esto es algo que se tiene que ver caso por caso. Ese fue el sentido de su voto. Saber si es procedente o improcedente es algo que se tiene que ver caso por caso. Es algo que se tiene que ver si es que hay un defecto de motivación, si es que no hay motivación, si es que hay una motivación insuficiente. No puedo dar una respuesta general. Mal, entonces yo podría colocar a estos 5 votos como unos que se encuentran a favor de la segunda ponencia. Si uno recalcula las cosas, en realidad tiene que en vez de 11-23 a favor de la segunda ponencia, tiene una suerte de 15-13 a favor de la primera. Y aquí hay responsabilidad de los jueces. Porque la foto, las conclusiones son, ganó la segunda. Pero cuando uno analiza el sentido de cada uno de los votos, la conclusión es completamente diferente. Y a veces, en el litigio, algunos abogados van con este sentido de los votos y dicen, oye, esto es lo que se ha decidido. Y hay que explicarle a los magistrados, oye, esa es la foto final. Pero cuando entramos a ver cada uno de los votos, la votación se invierte. Y aquí hay parte de responsabilidad de los jueces. Porque si bien es cierto, estos plenos no son vinculantes, porque son plenos jurisdiccionales, no son plenos casatorios, tienen la misión de uniformar jurisprudencia. Pero plenos realizados de esta manera, con estos defectos entre el sentido real de los votos y la votación final, en vez de ayudar a uniformar las cosas, terminan generando más contradicciones. Y para terminar, entro al tercer punto, y es responder a la pregunta de si las solicitudes frente al laudo, rectificación, interpretación, integración y exclusión son o no mecanismos idóneos para cuestionar los defectos de motivación. ¿Y por qué formulo la respuesta o la pregunta en estos términos? La formulo en estos términos porque es la propia Corte Superior, en este pleno, donde ha dejado traslucir esa idea, donde ha dicho, no son medios idóneos. Yo no puedo utilizar la rectificación, yo no puedo utilizar la interpretación, la integración o la exclusión para cuestionar la motivación a nivel del arbitraje. Y esto es algo que no solo está focalizado en un sector de la jurisprudencia, sino que está focalizado, creo yo, en la generalidad de árbitros.
no sé ustedes, pero en mi experiencia, el 80% de las solicitudes de integración, interpretación o aclaración son declaradas improcedentes. ¿Y cuál es el sustento? Porque estos medios no son para cuestionar o para reforzar la motivación dada en el auto. Y yo creo que esos medios, dada la premisa fáctica de que los laudos se anulan por defectos de motivación, sí pueden ser instrumentos para proteger el arbitraje de la intromisión del Poder Judicial en estos casos donde se cuestiona la motivación. Coincido con el profesor Wong en que la integración puede ser un mecanismo para solucionar problemas de no motivación o para solucionar problemas de ilusión de la cuestión. Pero creo yo que también la interpretación podría servir como un mecanismo para solucionar problemas de contradicción de premisas y reforzar en ese caso la contradicción que se haya podido, no reforzar la contradicción, reforzar la argumentación para solucionar la contradicción, claro, siempre que no se vulnere el límite de cambiar la decisión, porque si eso es así, ya estoy frente a un recurso de apelación. Creo yo también que se podría utilizar el recurso de exclusión para solucionar los supuestos de incongruencia por exceso. Entonces, no es tan cierto, desde mi punto de vista, que estos recursos o que estas solicitudes frente al laudo no sean mecanismos idóneos. Ciertamente lo son. Y este último punto, y con esto concluyo, creo yo que refleja que no solo hay responsabilidad de los legisladores, no solo hay responsabilidad de los jueces, sino también hay responsabilidad de los árbitros. Porque cuando el árbitro te dice, esto es improcedente, y ni siquiera se toma el trabajo de tratar de reforzar la motivación, lo que está cayendo es algo que yo le he denominado la paradoja del formalismo arbitral. Normalmente, los especialistas en arbitrajes suelen indicar que una de las ventajas del arbitraje es su flexibilidad. Pero cuando ellos están diciendo, estos mecanismos, estas solicitudes, no son herramientas idóneas para cuestionar la motivación, lo que están haciendo es, pues, ser excesivamente formalistas en los que para ellos es su concepción de solicitudes frente al laudo. Y eso es una paradoja, porque ese excesivo formalismo en respetar las instituciones del arbitraje conlleva que, precisamente, esto genere demandas a nivel del Poder Judicial y genere que los jueces tengan que resolver algo que los árbitros muy bien podrían haberlo hecho desde un primer momento en el propio. Entonces, concluyo reafirmando o contestando la pregunta inicialmente propuesta. ¿Es o son las solicitudes frente al laudo requisitos de procedencia para las demandas de anulación? Sí, sí lo son. Porque son mecanismos idóneos. Y en tanto mecanismos idóneos, si tú pudiste cuestionar ese defecto de motivación frente al propio tribunal arbitral y no lo hiciste, pues entonces tu demanda debe ser declarada improcedente. Muchas gracias.